Listo, entonces, vamos a empezar, ¿no es cierto? A analizar los quiebres, ¿no? De las estructuras y también, ¿no es cierto? Vamos a empezar a analizar qué, las tendencias, ¿no es cierto? Cómo se dan estos quiebres en las tendencias. Pero tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Que debemos de encontrar los bots verdaderos y los, tanto en tendencias alcistas como tendencias bajistas, ¿ya? Entonces vamos un poquito para acá, bajemos un poquito. Entonces, qué sé yo, vamos analizando esto, por favor, y ustedes me van a ir siguiendo. Digamos que tenemos una tendencia bajista, ¿no es cierto? Viene hasta acá, viene aquí, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, hace esto, hace esto, hace esto, ouch, viene para acá. Y ahí dejémoslo ya. Miren, eso es generalmente lo que hace el precio, ¿sí? En estas situaciones así bien, bien feas, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es lo que generalmente hace el precio. Sí, entonces, como les decía, los gráficos ninguno son unos dibujos bonitos ni nada por el estilo. Siempre cuando nosotros debemos dar el precio viene moviéndose de distinta manera. Entonces, nosotros aquí tenemos que aprender a mirar en dónde están quiénes, en dónde están nuestros boss y nuestros choch, ¿no es cierto? Para nosotros saber o determinar quiénes, las zonas que más nos interesan, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en ustedes, aquí, nosotros podemos ya trazar justo aquí, miren. Aquí, como les decía, tenemos que tener un ojo de águila. Este viene siendo mi neutralización inferior, ¿no es cierto? Desde aquí nosotros vamos a poner neutralización inferior. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí, miren, hizo nuestro primer choch o nuestro choch hacia la alza, entonces lo ponemos de choch, ¿sí? Y de aquí en adelante, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Este va a ser un boss, ¿no es cierto? Pongámosle un boss como referencia. Boss. Ya, entonces, ¿qué significa? Cuando forma esta zonita, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que aquí, en esta partecita, en esta zona, va a ser una zona muy, pero muy interesante, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer unas compras. ¿Cuándo? Cuando el precio se devuelva de esta manera. Está por aquí, ¿no es cierto? Viene para acá, ¿no es cierto? Viene para acá, toma esta zona y se va otra vez. Si es que estamos, claro, en una tendencia que, en una tendencia alcista, ¿no es cierto? Pero si es que estamos en una tendencia bajista, ¿no es cierto? De pronto el precio puede venir acá, tomar la liquidez o el dinerito que hay por acá e irles llevando con todo a esta zona. Entonces nosotros tenemos que saber desde qué, en temporalidades mayores, cuál es, ¿no es cierto?, mi estructura mayor para nosotros entrar con mayor certeza, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros también, ¿no es cierto?, analicemos. Por eso les decía que empecemos desde el diario, desde las 4 horas y vayamos mirando. Y fíjense en cómo el precio va dando, ¿no es cierto?, ciertas zonas adicionales como para qué, para que también pueda reaccionar. El precio nunca va a coger y va a empezar a irse de largo, ¿no es cierto? Y va a decir, bueno, yo me voy para aquí, boom, me voy al infinito y ya no regreso nunca más. No, el precio siempre tiene que venir a dar unos retrocesos, ¿no es cierto? Que ya vamos a indicar de qué se trata, ¿no es cierto? Y es en esos retrocesos desde donde nosotros debemos aprovechar, ¿no es cierto? Y por ende debemos saber dónde, ¿no es cierto? O en qué zonas son las más probables para que venga, ¿no es cierto? Y haga nuestra, ¿qué? Venga a tomar dinerito, ¿no es cierto? Las órdenes que están puestas ahí y que siga o continúe con la tendencia. Entonces, fíjense en ustedes. Aquí tenemos el primero, ¿no es cierto? Ahora vamos a trazar un segundo. Miren acá. Aquí tenemos una ¿qué? Una neutralización inferior. ¿Sí? Y acá tenemos
Miren, aquí tenemos un choch, ¿sí? Y fíjense ustedes, incluso aquí tenemos que, tenemos ya un voz, ¿sí? Entonces, tenemos un voz hacia la alza. Bien, pues acá tenemos otra zonita. ¿Qué significa? Que ahora esta zonita también me va a permitir ¿qué? Me va a permitir saber que aquí, si es que el precio regresa, ¿no es cierto? Va a tener una fuerte ¿qué? Una fuerte, un fuerte soporte, ¿no es cierto? Para que vaya, continúe hacia la baja y en cambio aquí nosotros podemos decir que tiene un fuerte soporte y puede rebotar o irse hacia el alza, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ahí. ¿Dónde más ustedes creen que tenemos? Acá tenemos otro, miren. Miren, paz, viene aquí, ¿no es cierto? Esto lo vamos a llamar nuestra neutralización inferior, ¿no es cierto? Acá, fíjense ustedes, nosotros tenemos nuestro bottom o nuestro chochi, ¿ya? Sí, entonces fíjense. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, esta zonita, ¿no es cierto? Va a ser la zona óptima en donde pueda venir el precio, ¿no es cierto? Y reaccionar hacia la alza. Entonces, si es que el precio, ¿y dónde hay una última zona? Miren, donde hay una última zona, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí tengo una última zona, miren. Viene hacia una neutralización chiquitita, ¿no es cierto? Viene el precio, neutralización inferior. Y si ustedes se fijan, aquí hace que, aquí hace un quiebre hacia la alza, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Y aquí, miren, ustedes se fijan, miren, este punto, si le trazamos hasta acá, nos forma un qué, un up o un bot hacia el alza, miren. Entonces aquí también puede ser otra zona de qué, de reacción, donde el precio puede venir y se va con todo hacia arriba. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que analizamos? Nosotros analizamos estos puntos, ¿no es cierto?, que nos interesan. ¿Por qué? Porque el precio puede venir de la siguiente manera. ¿Ve? Viene para acá y paz puede reaccionar. O viene para acá y pum puede reaccionar. Viene para acá y pum puede reaccionar. Y finalmente viene, toma toda la liquidez que está dejando y boom se puede venir para acá. Entonces nosotros tenemos estas zonas, ¿no es cierto?, que son un poco más confirmadas que estas de acá. Hernán nos preguntaba, ¿no es cierto? Y decía, ¿por qué no podemos tomar esta? Me parece que en la primera clase nos decía Hernán, ¿no es cierto? ¿Por qué no tomamos este, ¿no es cierto? Esta. ¿Por qué no nos serviría este punto para empezar un fractal? ¿O por qué no tomaríamos este punto para empezar un fractal? Miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que empezar a tomar puntos que tengan, ¿no es cierto?, un voz y un choch verdadero para empezar el fractal. Miren, por ejemplo, qué sé yo, este puede ser en 4 horas, el primerito que tenemos aquí, ¿no es cierto? Nosotros decimos que es en 4 horas. Pues aquí le ponemos que hay una demanda. Aquí le vamos a poner que hay una demanda en H4, en 4 horas. Ya, entonces vamos por acá. A esta le podemos decir, ¿no es cierto?, que aquí hay una demanda en H1. Demanda en H1, en 1 hora. ¿Sí? Y acá nosotros podemos decir que hay una demanda en M30. M30. Y finalmente podemos decir que esta, ¿no es cierto?, ha sido que una demanda en M15, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros le estamos dando cacería al precio en que en las temporalidades, desde la mayor, ¿no es cierto?, que va formando hasta la temporalidad menor. Entonces, fíjense en ustedes, ¿no es cierto? El precio va a seguir, ¿qué? Una tendencia posterior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a seguir bajando, pero en esto, ¿no es cierto? Nosotros podemos irle mirando al precio cómo se desarrolla, ¿sí? En esas temporalidades. Y vamos marcando, ¿no es cierto?, nuestras zonas de interés, ¿no es cierto? Cuando forma nuestra estructura, ¿no es cierto? ¿Qué? Mi neutralización y mi choch verdadero. Neutralización, choch verdadero. Neutralización, choch verdadero. Neutralización y choch verdadero.
¿sí? Entonces, esas son las zonas más interesantes. No podemos tomar estas zonas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas zonas son simplemente zonas de retroceso. Vino para acá, retrocedió y continuó. Vino para acá, retrocedió y continuó. Vino para acá, retrocedió y continuó. Pero estas zonas sí, ¿no es cierto? Estas zonas sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando que fíjense en ustedes, ¿por qué son importantes? ¿No es cierto? Ustedes me dirán por qué son estas zonas súper importantes, ¿no es cierto? Es decir, así, pero ¿por qué yo quiero trazar o por qué me dice que ponga en esto? Porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasó? Desde aquí los compradores empezaron a mandar, ¿no es cierto? Dijeron, todas las órdenes van a empezar a subir, van a empezar a subir, van a empezar a subir. Y se estaba cumpliendo hasta aquí, miren, hasta este punto. Pero ¿qué pasó? Aquí los vendedores, fíjense en ustedes, empezaron a tener qué presencia, ¿no es cierto? Y empezaron a ganarme. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí también hay órdenes y bastantes órdenes pendientes, ¿sí? Entonces, ¿qué quedan ahí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Lo que estaban al inicio los compradores ganando, luego, ¿qué pasó con los vendedores? Los vendedores empezaron a tener mucha presencia y empezaron, ¿en qué? A ser los principales en el mercado, ¿no es cierto? Sí, miren acá. ¿Qué pasó? Quebraron este último bajo, ¿no es cierto? Alto. Entonces, de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, los compradores empiezan a tomar el control de la tendencia. Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Nuevamente los compradores ahí siguen avanzando, pero aquí otra vez, miren, viene para acá y pum, viene hasta este punto. Este punto, ¿no es cierto? Fíjense, aquí nuevamente los vendedores que pasaron a tener, empezaron a tener el control de quién, del mercado. ¿Por qué? Porque este, ¿no es cierto? Este punto, este bajo, es más bajo que este, miren, ¿sí? Entonces, estas zonitas, ¿no es cierto? En donde ¿qué pasa? Que hay, ¿no es cierto?, una transición de compradores a vendedores o de vendedores a compradores. Estas son las zonas, ¿no es cierto?, que más nos interesan. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, en estas partecitas, fíjense aquí, aquí hay un montón de órdenes, ¿sí? A la venta. Entonces aquí también hay un montón de órdenes de la venta, aquí hay un montón de órdenes de la venta. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas personas dijeron, este punto para mí que va a empezar a que hace algo, sube un poquito más y boom, se devuelve con todo. Entonces aquí quedaron órdenes pendientes, ¿no es cierto? Tanto en la compra y en la venta. Y como están esas órdenes pendientes ahí, entonces el mercado tiene que venir a cobrar esas órdenes y luego irse. ¿Sí? Entonces, eso sí es súper importante, ¿no es cierto? Que debemos saber de cómo, ¿no es cierto?, nosotros encontrar esas zonas de interés. Hasta ahí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Háganla, por favor. Está muy claro. Para mí sí, le cogí toda esa enseñanza. Perfecto. Janet, por favor. Así está claro, sí está entendible. Segurísima que está clara. Ya le vamos a mandar a hacer una tarea para la siguiente clase. Van a ver, ¿verdad? Les Ya, voy a mandar a hacer una tareita. Entonces, ojo, ¿no es cierto? Fíjense aquí. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando de esta manera, esta en tendencia alcista, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, estas zonitas nos van a servir o nos permiten conocer en qué puntos yo tengo que realizar mis compras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que el precio puede venir hasta este punto, ¿no es cierto? Perdón, larga, puede venir, digamos que viene hasta este punto, viene, toma la liquidez, perdón, viene, toma y neutraliza y saca todas las órdenes y se va con todo, y continúa con la tendencia alcista. Entonces, por ejemplo, yo puedo ya saber, ¿no es cierto?, conocer, dependiendo, mirando cómo viene el mercado, yo digo, vino para acá, le rompió, vino para acá, ¿no es cierto? Siguió avanzando, entonces digo, capaz que en la siguiente sí, viene, pum, viene hasta aquí, ¿no es cierto? Y boom, se va ahora sí. ¿Va? Y se fue, mire. Y ya nos sacó en qué? En profit.
Sí, pues nosotros tenemos que ver también cómo viene la tendencia, ¿no es cierto? Cómo viene, si es que viene cayendo suave, si es que viene cayendo fuerte, ¿no es cierto? Si es que hay alguna noticia, digamos que hay alguna noticia, puede venir, ¡pum! Viene para acá y ¡pum! Nosotros como teníamos y sabíamos que en esta zona hay una probabilidad de compra, ¡pum! Le mandamos de aquí nuestra comprita y empieza a subirse y se va con todo bien. Sí, entonces nosotros para eso, esto es el famoso mapeo que nosotros empezamos a realizar, ¿sí? Entonces, ¿para qué se empieza a realizar el mapeo? Para saber en qué zonas, ¿no es cierto? Existe la probabilidad de que dé un rebote, ¿sí? Entonces, o reaccione. Yo le digo rebote, ¿no? Pero en realidad el término correcto es reaccione, ¿sí? Entonces, miren, viene el precio, reacciona, aquí se dio una fundamental, se llama fundamental o una noticia, se dio una fundamental, dio una tremenda caída y ¡pum! Reacciona el precio y ahora sí, se va, continúa con su tendencia alcista. Sí, entonces eso tenemos que tener muy claro. Ahora, ¿no es cierto? Miremos, hagamos en comparación con la tendencia bajista. Sí, entonces veamos ahora qué es lo que pasa. Entonces, si es que nosotros lo hacemos con respecto a una tendencia bajista, tenemos esto, viene subiendo, viene aquí, viene acá. Ay, perdóname la vida, aquí me equivoqué. Tú tienes que irte, ya. Entonces viene subiendo, viene esto, viene, hace esto, viene. Y entonces digamos que tenemos esto ya. Luego le seguimos acomodando. Fíjense en ustedes. Aquí nosotros, ¿no es cierto? Hizo nuestro último voz a la alza. En este caso ya cambia de ser de voz al alza a una neutralización superior. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Aquí nos dicen quiebre, miren. Ya no le llamamos quiebre, nosotros le llamamos choch, ¿cierto? O en nuestro primer voz a la baja, ¿no es cierto? Entonces aquí, si ustedes se fijan, empieza a tener esto. Nuestro primer voz a la baja. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, aquí ya empezaríamos a trazar nuestra primera zona de reacción. Fíjense ustedes aquí. ¿Ya? Ahí sería nuestra primera zona de reacción. Ahora, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, acá podemos decir que, si ustedes se fijan en esta partecita, aquí nosotros tenemos una neutralización. Sí, entonces le ponemos una neutralización inferior y acá nosotros le ponemos ¿quién? Nuestro church. Nuestro church, miren. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fíjense en siempre, ¿no es cierto? Siempre, siempre, siempre. Eh, Aquí, ¿no es cierto? Sería nuestra segunda zonita de... Si en la anterior eran compras, estas tienen que ser de qué? De ventas, ¿no es cierto? Entonces, pongámoslo hasta aquí, pongámoslo hasta acá. ¿Sí? Miremos otra. Si se fijan aquí, viene acá. Ay, perdón, yo estoy haciendo mal. La neutralización aquí es la neutralización superior que hace. Sí, yo estoy mal. Es neutralización superior que debe hacer. Perdónenme una vida ahí, sí. Es neutralización superior, chocho. Tal y como es la estructura, ¿no es cierto? Miren, la última neutralización superior, ¿no es cierto? Y el chocho. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí, fíjense en aquí, ¿no es cierto? Este puntito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Aquí los vendedores, porque esta era una tendencia bajista, los vendedores estaban yendo con todo gusto, pero ¿qué es lo que pasó? Fíjense, aquí en cambio los compradores empezaron a tener el control del mercado. ¿Por qué? Porque hicieron, ¿no es cierto? En lugar de hacer
un alto más bajo, aquí hicieron un alto más alto, miren. Sí, entonces por eso nosotros tenemos que mirar, ¿no es cierto?, cómo viene dándose de la reacción entre compradores y vendedores. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí, entonces esta es la neutralización superior y aquí está el choch, ¿no es cierto? Entonces aquí viene la neutralización superior y aquí está el choch. ¿Dónde hay otra? Fíjense en ustedes, aquí hay otra, mira. Viene esta, ¿no es cierto? Esta sería, ay, perdón, esta no es. Estoy todavía en la parte de atrás. Vienen acá, fíjense aquí, hace una neutralización superior, ¿no es cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, hace mi choch, ¿no es cierto? O el boss. Entonces aquí hace mi choch, ¿ya? Fíjense aquí. Entonces aquí sería otra, ¿no es cierto? Otra zonita para yo poder saber que aquí también puede reaccionar el precio. A esto nosotros podemos llamarle, digamos, ¿no es cierto? Aquí. A esto nosotros le vamos a llamar oferta. Oferta en H4. ¿Sí? A esta le vamos a llamar oferta en H1. Y a esta le vamos a llamar oferta M30. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros le estamos dando acá sería el precio desde la parte, ¿no es cierto? Desde un intervalo de tiempo más amplio o desde una temporalidad más amplia, desde H4, le vamos bajando, miren, ¿hasta qué temporalidad? Hasta M30. Y aquí, ¿no es cierto? De pronto el precio nos puede dar esta forma, ¿no es cierto? Puede venir el precio, miren que está aquí, viene para acá, 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 fíjense en acá, y ahora empieza a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no es cierto? Aquí va a empezar, ¿no es cierto? Aquí a realizar un nuevo cambio, un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí hace una neutralización en la parte inferior, ¿no es cierto? Neutralización inferior. Y si aquí ustedes le miran, aquí, aquí, ya me hace mi chocha a la alza, mira. ¿Sí? Y aquí me confirma. ¿Dónde me confirma? Aquí me confirma, mira. ¿Ya? Aquí me confirma que yo tengo ya mi primer voz up o voz hacia el alza. Mira. Ya me confirmó que hizo ¿qué? Un cambio de tendencia. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber venido el precio? Únicamente pudo haber venido hasta este punto de M30, ¿no es cierto? Y reaccionar y se va nuevamente para abajo, mira. Entonces, en una estructura, ¿no es cierto?, que estamos viendo que es bajista, fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Para la estructura alcista resulta que aquí ya ¿no es cierto?, dejaría de ser voz. Ojo, si es que viene, ¿no es cierto?, en esta forma. Si es que viene de esta manera, ¿no es cierto?, empieza a creer que, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, cómo venía, el precio venía bajista, los vendedores estaban dominando el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Aquí hubo un pequeño cambio, ¿no es cierto?, en donde ¿quiénes? Los compradores ahora tuvieron, ¿quién? El, la dominación del mercado. Vienen hasta acá y aquí resulta que hay una reacción y ahora se va con todo. ¿Qué es lo que pasó? Nuevamente los compradores, perdón, los vendedores empiezan a dominar el mercado y ahora sigue con la misma tendencia que era bajista, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Nosotros marcamos en una temporalidad más pequeña aquí esta neutralización, este short y este bot, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan en la estructura mayor, aquí, como continúa a la baja, ¿no es cierto? Una tendencia bajista, este ya dejaría de ser, llamarse voz y se llamaría neutralización superior. Y este sería mi nuevo ¿qué? Mi nuevo voz en la parte inferior, un nuevo voz down, ¿no es cierto? Un nuevo voz a la baja. Mira. Entonces, quedó claro con esta partecita, por favor. Ojo, miren cómo reacciona el precio. O lo mismo puede pasar con esto, por favor. Les voy a borrar esta partecita para que entendamos un poco mejor. ¿Qué tal si es que el precio venía y hacía esto? Miren. Venía para acá. Fíjense ahí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí.
Estas zonitas nos permiten, ¿no es cierto?, que conocer en dónde el precio puede reaccionar. Lo mismo que hubiese pasado allí, capaz que venía con una fundamental y pum, venía hasta acá y ahora se venía con todo para acá. Miren. Entonces, estas zonas, ¿no es cierto?, nos permiten saber cuáles son los, las zonas de reacción, valga la redundancia, ¿no? Estas zonas son las zonas de reacción en donde el precio puede que seguir o continuar con la tendencia, ¿ya? Si es que ya, ¿no es cierto? Sabemos que ya el precio empieza a irse para arriba, entonces viene para acá. Entonces, obviamente ahí sí ya decimos que como ya rompió, ¿no es cierto? Un H4, un H1, un M30, entonces lo más seguro es que empiece a cambiar de quién, de tendencia. Pero lo más importante ahorita, en el momento que entiendan es cómo, ¿no es cierto? Y para qué nos sirven estas famosas zonas, ¿no es cierto? ¿De qué? Zonas de oferta y zonas de demanda. ¿Sí? Entonces aquí, ¿no es cierto? Nosotros decimos zonas de qué? De demanda, ¿no es cierto? Cuando el precio puede reaccionar a la alza. Y zonas de oferta cuando el precio puede reaccionar a la baja. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, señores, ¿quedó claro con esta partecita? Sí, maestro, para mí sí. ¿Ya? ¿Janet? Sí, por aquí estamos. No, sí está claro, sí está bien. ¿Sí está bien? ¿Bien claro o bien oscuro? No, sí está bien claro. Ya, entonces, ojo. Miremos, ¿no es cierto? Ahora sí. Vamos a ver, por favor, ¿sí? ¿No es cierto? Vamos a ver ahora sí eh, la parte del ciclo de precio, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué se trata. Veamos solo esta partecita del ciclo del precio y con eso ya nos vamos a dónde? Nos vamos al mercado, ¿no es cierto? A seguir trazando en donde nos interesa. Entonces, ojo, sí. El ciclo del precio, ¿no es cierto? Aquí vamos a escribir un poquito. Ciclo del precio. Aquí vamos a poner uno. Se llama expansión. Dos, le vamos a poner acumulación. Y tres, se llama neutralización. ¿Bien? Entonces aquí, listo. Entonces, eso es lo que tenemos. Con respecto al ciclo del precio, nosotros vamos a tener expansión, acumulación y neutralización. ¿Qué significa? Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Nosotros o el precio va a venir de esta manera. Entonces, hagamos con esto. Viene de aquí para acá. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí, viene acá. Luego viene para acá. Viene acá, viene acá, viene acá, viene acá. Viene acá, viene acá y luego viene para acá. Viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. Y viene acá y luego viene, continúa. Entonces pongámosle esto para acá. Y pongámosle ahí. Y esto pongámosle para acá, ya. Entonces, esta es nuestra grafiquita, ¿no es cierto? Y vamos a hacerlo, vamos a analizarla, ¿sí? Fíjense en ustedes, cuando nos dice, ¿no es cierto?, que tomemos esto, que el ciclo del precio tiene tres fases, uno que es la expansión, dos la acumulación y tres la neutralización. Decimos que es la expansión es esta, por favor, la que empieza en un punto y termina en otro punto. En este caso sería en un punto inicial y va hasta un punto final, ¿no es cierto? Podemos decir también que viene siendo ¿quién? Desde un punto mínimo hasta un punto máximo, ¿no es cierto? A esto nosotros le vamos a llamar uno, expansión. La acumulación es cuando el precio no sabe qué hacer. Entonces, fíjense ustedes, aquí no sabe qué hacer. Viene para acá, ¿no es cierto? A esto le vamos a llamar dos. ¿Sí? Claro.
acumulación. ¿Ya? Y la neutralización es cuando el precio viene ¿qué? Y toma las órdenes pendientes que están en la parte inferior. Entonces, desde aquí hasta acá nosotros le vamos a llamar como neutralización o 3. ¿No es cierto? Aquí está 2. Acá se repite, miren, desde aquí hasta acá expande el precio, rompe, ¿no es cierto? Hace un quiebre, este es del 1. ¿Sí? Aquí el precio no sabe qué hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? No sabe, se está acumulando nada más, está subiendo un poquito y bajando un poquito. Entonces, a esto, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a llamar 2. ¿Cómo le llamamos? Neutralización, perdón, acumulación. Y aquí fíjese qué es lo que pasó. El precio viene y saca todas, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Las posibles órdenes que hay tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y a esto le llamamos ¿quién? 3, neutralización. Nuevamente viene para acá, fíjense ustedes, viene para acá, expande, ¿no es cierto? O realiza un BOS, ¿no es cierto? Un fiebre hacia la alza. Entonces viene desde aquí hasta acá, hace 1, ¿no es cierto? Fíjense aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se llama esto? Acumula. El precio acumula, no sabe a dónde ir. ¿No? Fíjense ustedes, viene, hace la acumulación, ¿no es cierto? Y luego, si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto? Fíjense hasta ahí, otro Z viene más o menos hasta aquí, viene y hace ¿qué? Una neutralización. Sacó todas las órdenes que estaban bajitas del último punto. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Desde aquí a acá, es mi famoso 3, la neutralización. Y continúa el precio mínimo, ¿sí? Entonces, el ciclo de quién, el ciclo del precio es como un triángulo, ¿no es cierto? En donde aquí le vamos a poner que 1 expande, 2 acumula y 3 ¿qué? Neutraliza. Y el precio siempre tiene que estar así, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar así. Pero hay ocasiones que solo viene y hace esto, ¿no es cierto? ¿Qué? Expande, acumula, expande, acumula, expande, acumula y no neutraliza. Sí, entonces ahí tenemos que ver más luego, ¿no es cierto?, cómo el precio va a regresar a tomar esas órdenes que quedan pendientes, ¿ya? Hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta con respecto a quién? ¿Al ciclo del precio? No, maestro. Está claro. Todo claro. Janet, por favor. Sí, sí está claro. Seguros. Ya, entonces. A ver, entonces vamos a detener la grabación, ¿no es cierto? Y vamos a volver